fin de semana y también fin de mes. Pero aún mejor, el domingo es Día del Niño y aquí les damos algunas recomendaciones para disfrutar, no solo el domingo, sino toda la semana. Para chicos y para grandes, la exposición Érase una vez en Juguete, Cuentos y Leyendas hará disfrutar tanto a padres como a hijos de miles de piezas de sus juguetes favoritos, los Playmobil. Y no solo eso, la muestra cuenta con 27 maquetas de 1.20 metros que representan distintos momentos de cuentos y leyendas como son Caperucita Roja, Cenicienta, Aladino, El Jinete Sin Cabeza, La Llorona, Ricitos de Oro, Drácula, entre otros. Ahora lo mismo, pero también lo contrario. ¿Qué tal ir a la exposición de una pequeña amiga que no pasa de moda? Así es, el mundo de Barbie y sus amigas ha llegado al MUJAM, Museo del Juguete Antiguo Mexicano. En esta exhibición temporal de coleccionistas podrás ver más de 2,000 muñecas, entre las que se encuentra la versión mexicana de la Barbie y de todas sus amigas. Ahora vámonos a un museo. Y es que la exposición Melancolía, que se exhibe en el Museo Nacional del Arte, se ha convertido en una de las imperdibles de la agenda familiar. Melancolía está integrada por 137 obras de artistas como Leonora Carrington, Diego Rivera, Rufino Tamayo, entre otros personajes que nos dan un recorrido por la gráfica mexicana que ha representado ese sentimiento tan común. Aún tienes tiempo para asistir al MUNAL, ya que estará disponible hasta el 9 de julio. En el marco del segundo Festival Internacional de Teatro Sensorial por la Inclusión, el Centro Cultural de España en México invita a la presentación de la obra de teatro ciego Mi amiga la oscuridad. Con la ayuda de nuestros sentidos, esta fábula nos transportará a otra dimensión. Así podremos vencer nuestro miedo a la oscuridad y al mismo tiempo podremos tomar conciencia de la situación de oscuridad que viven muchas personas. Las funciones serán este sábado 29 y domingo 30 de abril. ¿Te gusta cantar? Deja de hacerlo solo en la regadera y asiste al taller de canto y solfeo que el Museo Anahuacalli te ofrece de manera gratuita. Aprende a conocer los signos de las notas musicales, a leer partituras y a realizar la vocalización necesaria para tu interpretación. Asiste todos los sábados de las 15 a las 17 horas. Finalizaremos esta cartelera con una recomendación para disfrutar en familia. Cricri y su magia musical llega al Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria, ya que la Filarmónica de las Artes festejará el aniversario número 110 de Francisco Gabilondo Soler, con 3 conciertos en los que se interpretarán sus más célebres temas. Asiste con tus pequeños y pasa un día del niño formidable. Señora, señor, celebre este domingo con sus hijos y recuerde muy bien lo que era ser niño.